barrio un poco en esa época difícil, con un ambiente muy difícil para los niños, para los jóvenes de ese tiempo. Se consumía y se comercializaba demasiada droga en ese año. Mi mamá comenzó a llevarnos a la iglesia muy pequeños siempre, con el deseo de que aprendiéramos allí muchas cosas acerca de lo que Dios quería hacer en nuestras vidas. Y empecé a crecer en el ambiente de la iglesia, pero en el ambiente del barrio. Y aproximadamente de edad de 12 años yo empecé a aislarme un poco de las cosas de la iglesia. Y yo, una vez con unos compañeros saliendo del colegio, encontramos la droga en el piso y la curiosidad nos llevó a consumir. Realmente no había imaginado la puerta que estaba abriendo en esa tarde. Duré aproximadamente 4 años a escondidas de mi familia consumiendo drogas, y para poder solventar ese estilo de vida pues tuve que empezar a cometer actos en contra de la ley, y empecé a sumergirme en una vida que la verdad nunca me lo imaginé que iba a llegar tan profundamente. Empecé a crecer, ya tenía 20 años, 21 años. Tuve que irme de la ciudad de Medellín, tuve que irme de mi casa y me fui hacia la ciudad de Armenia, allí, a un centro de rehabilitación, pero no estaba preparado para un cambio en esa época. Ahí estuve aproximadamente un año y me volé de ese centro de rehabilitación y empezó mi vida a caer en un profundo abismo que yo nunca pensé que iba a salir de aquí. A mí un día de la mañana me cogieron, me subieron a un carro y fueron de las cosas más tremendas que Dios me permitió vivir. Y allí me montaron a un carro y me llevaron a una dependencia y allí me hicieron agachar. Era una persona muy peligrosa en esa época, yo participaba en muchas cosas y tenían fotos mías ya acerca de lo que hacíamos. Y recuerdo que esa tarde me sentaron en una esquina y cada hombre que entraba allí me golpeaba con su arma, me golpeaba con sus manos, me daba patadas, me amarraron de pies y manos y me pusieron una bolsa de plástica en la cabeza y me montaron a la cajuela del carro y cerraron el carro como por 1 hora y yo pensé que iba a morir esa tarde. Pero una noche yo sentí en mi corazón y me puse a pensar, dije, si esta noche muriera, ¿dónde pasaría mi eternidad? Y eso confrontó mi corazón en esa noche y empecé a llorar y empecé a pensar en lo que había hecho con mi vida. Tenía 22 años, no había alcanzado nada, no había terminado mis estudios, lejos de mi familia, en drogas, en delincuencia, una persona no deseable para la sociedad, y no podía volver a mi barrio y a mi casa. Pero esa noche me humillé y reconocí
que mi vida era un desastre. Ese día le rendí mi vida al Señor. Esa noche me rendí delante del Señor, estaba solo en esa sala y hice una oración. Le pedí al Señor que cambiara mi vida, que hiciera lo imposible, porque era imposible dejar tanto consumo. No podía, por más que quisiera, que me hubiera esforzado por haber estado en centros de rehabilitación, por todo eso, era imposible dejar el consumo. Resulta que tomé esa decisión esa noche y yo le dije al Señor, tú harás lo imposible y yo haré lo que está a mi alcance. Y Dios empezó a tratar mi vida, el deseo de consumo, el deseo de estar en la calle, el deseo de volver a esa vida empezó a perder mucha fuerza. Déjenme decirle que fue un año completo de no consumo, de no recaídas. Fue algo sobrenatural tremendamente, o sea, yo lo miro ahora y fue algo poderoso. Dios empieza a tratar algo en mi vida. Llegué a pensar que el problema en sí era la droga. Cuando Dios empieza a mostrarme que el problema menor era la droga, el problema mayor era el que había en mi corazón. Allí empecé a conocer a mi esposa. Me casé al año de haberme restaurado en la iglesia. Aquí está mi esposa, Liliana Ceballos. Llevamos 14 años de matrimonio, tenemos 3 hermosas hijas. Y esto es parte de las sorpresas que Dios había determinado guardar para mí. Realmente yo nunca tendré palabras para agradecerle a Dios, porque esto para mí era imposible. Era imposible llegar a ser un esposo. Desde antes era imposible que mi vida se volviera a restablecer, que volviera al orden, que volviera al propósito y que volviera a lo que Dios realmente había determinado para mí, que era lo agradable y lo perfecto. Les animo en el Señor a que realmente crean en el que el Señor puede hacer cosas que para nosotros son imposibles, que nuestras fuerzas no las podemos alcanzar. Nunca es tarde para Él. Es rendir nuestra vida, es dejar que Él confronte nuestra vida, es rendirnos delante de Él y creer en su palabra, en lo que Él puede hacer.